Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, Dios ama de pura gracia, es el tema que estamos desarrollando en esta lección número 1 del primer trimestre de este año 2025. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en cada uno de estos análisis que estamos compartiendo con ustedes de la lección de escuela sabática, y oramos a Dios para que nos capacite y podamos decir la cosa de manera tan clara y tan sencilla, a la vez llana, sobre lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada una de estas lecciones. Recuerden, esta semana Dios ama de pura gracia, y el pasaje de la Biblia que se está haciendo la propuesta para memorizar: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14, versículo 14, se ajusta mucho a lo que nosotros estaremos estudiando en el día de hoy. Amor no correspondido es el tema que estaremos abordando en este día. Hacemos una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio en mano, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes estas lecciones. Tenemos aquí en cabina, ya listo para saludar y para hacer los comentarios a esta lección, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Bendiciones, pastor, mi estimado amigo, mi hermano. Gracias, que el Señor le guarde a usted también y a los suyos, y que ponga salud cada día en su ministerio y en su persona. Muchísimas gracias para usted también. Amén. Vamos a orar en este momento, vamos a entrar en contacto con Dios para el estudio de su palabra. Una vez más, querido Padre Celestial, pensamos que al abrir tu palabra sería bueno contar con tu dirección, con tu bendición, con tu guianza. Por eso te pedimos que nos dirijas y te rogamos, Señor, que tú puedas poner los conceptos claros en nuestras mentes para poder explicarlos y que sean de edificación espiritual para nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor y amigos oyentes, es importante que nosotros empecemos a ubicarnos mentalmente en una historia maravillosa que se encuentra en el libro de Oseas. Vamos a citarla, Oseas capítulo 1, el versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2. Este es un ejemplo sorprendente del amor de Dios por la humanidad caída, que se encuentra allí citada en esta historia, en este libro de uno de los profetas menores llamado Oseas. Dios ordenó, conforme al texto sagrado, al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Pastor, quisiera hacerle una pregunta inquietante. Para muchos, históricamente, se han venido preguntando si esto es una historia literal y qué es lo que Dios espera o quiere enseñarnos a través de esta historia donde Dios ordena a un profeta tomar una hija de prostitución y le dice que tenga hijos con ella, y el texto habla acerca de que el pueblo se había prostituido con dioses ajenos, y entonces parece ser que Dios quería dar una lección interesante en esta historia. Cuéntenos un poquito cuál es su opinión acerca de esta historia. Gracias, pastor. Lo cierto es que es una historia fascinante, alejado de toda interpretación
que distorsione el propósito del libro, esta historia es sumamente fascinante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un profeta fiel, un hombre de Dios, que recibe de parte del Señor la orden de buscarse a una mujer adúltera, una prostituta, una mujer con una vida social completamente distorsionada, contrario a lo que Dios mismo había hablado en su palabra, donde había estipulado en la ley de Moisés que su pueblo no debía prostituirse, ningún hombre, ninguna mujer. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario. Hay 3 explicaciones, pastor, con respecto a esta declaración del Señor a Oseas. Y número 1 es que representa, algunos piensan que representa únicamente un sueño, una visión, y por lo tanto que los acontecimientos descritos aquí no sucedieron en realidad en la vida de Oseas. La número 2 es que el relato es solo una parábola o alegoría. Y la número 3, que lo que se describe es un resumen biográfico, literal, de la vida personal y familiar de Oseas. Como realmente no aparece allí ninguna forma en el texto que pudiera decir de que es una alegoría o que simplemente fue un sueño o una historia, lo ideal sería tomar como literal esto y que en realidad ocurrió en la vida de Oseas, o sea, considerarlo como un relato literal. Ahora, muchos están a favor de este punto de vista literal porque difieren en su comprensión de los detalles y entonces está evidentemente justificando el orden de una vida que prácticamente es, de acuerdo a la declaración bíblica, ejemplar a una vida que no lo es. Y entonces, ¿cómo puede esto ocurrir? Para explicar en detalles lo que es la vida de Dios o la vida del pueblo de Dios y su amor por él, a la vida de un pueblo infiel y su infidelidad para el Dios que los creó. Entonces, Oseas, haya sido literal este relato o no haya sido literal, la importancia para mí que tiene es describir el amor de Dios. Describe a un Dios de amor que a pesar de que nos amó tanto, nos dio tanto, a pesar de que nos limpió, nos bañó, nos vistió, nosotros nos ensuciamos, nos desvestimos. A pesar de que Dios quiere lo mejor para nosotros, buscamos entonces lo peor. Esto va muy en relación con el libro de Ezequiel, que dice que crió a una muchacha y que la bañó, la perfumó y que ya estaba con los senos brotando y entonces después que le dio amor se fue con otro. Son escenas que describen, pastor y estimados amigos, la infidelidad de un Dios del pacto que se mantiene fiel y de un pueblo que nunca fue fiel y que nunca ha sido fiel al pacto con Dios. La verdad es que casualmente mientras usted estaba pensando o compartiendo con nosotros algunas ideas sobre el mandato de Dios para casarse con esta mujer prostituta infiel, estaba pensando justamente en esa figura que nos da tantos mensajes importantes a nosotros, así como Dios quiso plasmarlo en la mente de un pueblo a quien Dios había sido fiel, un pueblo que había dado muchas bendiciones al pueblo de Israel. Sin embargo, se prostituyó con otros dioses. Hay incluso una historia que a mí me llama la atención, donde la Biblia relata que mayormente cuando una mujer sale a realizar prostitución, cobra por ello. Sin embargo, la ilustración que hace el profeta es que esta mujer, en lugar de cobrar por la prostitución, ella pagaba para prostituirse y acostarse con los hombres, para hacer alusión a lo que el pueblo de Dios había hecho con relación a su vida espiritual, los dioses paganos. Así es. Es decir, que hay muchísimas metáforas que el Señor permite que el profeta hable de ellas para que el pueblo logre entender
lo lejos y extraviado que está el pueblo del amor de Dios. Y a pesar de eso, bien la ilustración y válida sobre esa muchacha que el Señor rescata, que la limpia de su periodo menstrual, que estaba sucia, la limpia, y sin embargo después que se ve limpia, vuelve a prostituirse, y eso es básicamente lo que Dios está reclamando a su pueblo. Y tenemos que ver, ya sea literal o no, lo alejado que el pueblo estaba de Dios, que el Señor tiene que dar una orden al profeta para que se case con una prostituta, porque el pueblo se había prostituido espiritualmente. Así es. Y es importante, pastor, ver en ese mismo relato el contexto histórico en el cual le tocó a Oseas escribir. Por ejemplo, Usías fue en el tiempo del rey Usías, por el 790-739. Jotam, 750-731. Y debe llamar a la atención de que dice 790-739, y es que los años iban descreciendo, ¿no? Luego está Acaz y Ezequías. Estos reyes que he mencionado hasta ahora pertenecían al reino de Judá. Ahora bien, por el año 931 Israel se dividió en dos naciones diferentes. Puede haber otra fecha, es alrededor del año 931 a.C., o si quieren ubicarse en un contexto más específico, a raíz de la muerte de Salomón. Acuérdense que Roboán reinó sobre 2 tribus en el sur y Jeroboán, el hijo de Nabat, sobre 10 tribus al norte, conocido como el reino de Efraín o el reino del norte. De manera que estos reyes de Judá reciben la palabra de Jehová por boca del profeta Oseas, pero también profetiza contra reyes como Jeroboán II, que era rey del reino del norte, y otros reyes más que se habían prostituido. Judá al menos permaneció fiel a Dios durante un tiempo. Cuando usted ve la historia de los reyes, la historia de los monarcas, usted va a ver que dice, cuando se refiere a los reyes de Judá, fulano hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, fulano hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aparecen al menos 4 o 5 reyes de Judá que hicieron lo bueno ante el Señor. Pero cuando ve el reino del norte, casi ninguno hicieron lo bueno. Dice, o sea, ninguno. Por así, fui un poco conservador, ¿no? Ninguno. Usted se puede analizar el texto bíblico, la vida de esos reyes. La Biblia dice que ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Así es. Sin embargo, nosotros encontramos que Dios no los quería destruir. Un ejemplo de eso es el rey Acab, sí, que estaba siendo dominado por una sacerdotisa de Asherá, de Baal y Asherá. Y en el pueblo de Israel se adoraba a Baal y Asherá en ese momento mucho más que a Jehová. Es el llamado del profeta Elías cuando dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, buscadle, y si Baal, id en pos de él. Es decir, Israel estaba hundido en la idolatría, en la apostasía, y es el momento cuando Dios entonces llama al profeta Oseas, lo comisiona y le da una orden un poco extraña para nosotros de que se case con una prostituta para representar, graficar lo que es la relación espiritual nuestra con Dios. El adulterio no es solo en la relación marital, el adulterio también ocurre en la relación espiritual. El pueblo estaba cometiendo adulterio espiritual y por eso Dios manda a que se haga en una figura literaria, manda un llamado de advertencia al pueblo y un llamado de arrepentimiento. Y cuando entonces Dios dice: si se arrepienten, yo los perdonaré de pura gracia. Ustedes merecían ser destruidos, pero aún así, aunque merecen ser destruidos, si se arrepienten, yo los perdonaré. Eso es cierto, pastor. Así es que, amigo, cuando usted esté leyendo el libro de Oseas, es un profeta menor, ahí usted puede sacar un día y leerlo, se dará cuenta que aquí se está tratando la metáfora del matrimonio, de nuestro compromiso voluntario con Dios de amar a quienes no tienen derecho a su amor. Oseas
presenta en este sentido a Dios como el esposo metafórico de Israel, pero la esposa de Dios, que es su pueblo, le es infiel continuamente, engañándolo una y otra vez con amantes, que es la descripción que se va haciendo del matrimonio de Oseas. Es decir, se van una y otra vez con los dioses de las naciones que son sus amantes y rompiendo la relación que aparentemente ya no tenía remedio. Pero Dios, y este es un punto muy importante aquí, pastor, tenemos que destacarlo necesariamente, Dios no abandona a su pueblo. A pesar de todo, le concede libremente un amor asombroso, ya que dice, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Conforme a lo que dice Oseas 14:4, que es el pasaje de la Biblia que estamos memorizando y debe servirnos de fundamento, especialmente a esta lección. Señores, aquí la palabra traducida como de pura gracia puede significar diferentes cosas. El Evangelio es de pura gracia, en el sentido de que no tiene precio. Esto también es cierto acerca del amor de Dios, pero ese no es el único significado de la expresión pura gracia en Oseas 14:4. El término hebreo que traducido allí designa las ofrendas voluntarias y conlleva lo que es el elemento determinante del libre albedrío, ya que se refiere a lo que se ofrece de forma totalmente voluntaria. Así es que, amigos, queridos hermanos, el pueblo de Dios no merecía el amor de Dios, tampoco nosotros. Habrían perdido lo que es el derecho a los beneficios del amor divino, al igual que nosotros. Sin embargo, Dios continuó amándolo a pesar de no tener ningún tipo de obligación de hacerlo. Del mismo modo, Él nos ama, aunque no lo merecemos en absoluto, y en eso se refleja en esta historia el gran amor de Dios por nosotros, por su pueblo. ¿Qué tipo de amor es ese, pastor, entonces? Bueno. ¿Cómo podríamos llamar ese amor? ¿Lo llamaríamos ágape? ¿Lo llamaríamos fileo? ¿Cómo podríamos llamarlo? Por eso, en una entrega, dijimos que no existe en la Biblia un solo término que pueda incrustar todo lo que se comprende en el amor de Dios. Exacto. No lo hay. Decíamos que ágape ha sido malinterpretado como si es el amor puro, abnegado, y en parte sí lo es, pero también en la Biblia misma, ágape puede significar otra cosa. El caso de los hijos de David, si no mal recuerdo, ¿cuál fue que violó a su hermana? Amnón violó a Tamar. Entonces, la misma expresión de ágape se refiere a ese estado de pasión incontrolable. Lujuriosa. Sí. Entonces, estamos descubriendo en la Biblia que no solamente el término ágape se refiere a esto que nosotros tradicionalmente pues veníamos aplicando. Sí, correcto, porque la idea popular acerca del amor ágape no concuerda con las enseñanzas bíblicas per se. Las Escrituras enseñan que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. En Primera de Timoteo 2, 4-6 habla que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, de manera que Dios hace todo lo posible para salvar a todos los seres humanos. Él ama a todo el mundo, invita a todas las personas a una relación especial de amor con Él, para que todo el que en Él cree no perezca, sino que proceda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Ese término aquí podemos utilizarlo como el amor ágape. Por otra parte, no es cierto que ágape describe exclusivamente este amor de Dios. No es cierto. Tenemos, por ejemplo, que ágape no tiene siempre el significado positivo. Pablo usa ágape cuando dice que Demas lo abandonó amando a este mundo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas se descarrió, apostató, igual que Israel, y en este caso utiliza el término ágape, de manera que aquí no es Dios quien está amando, sino Demas. En Juan capítulo 3, versículo 19 y en 12:43, también la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, utiliza de una forma, pero
realmente común en la época de Jesús. Ágape se utiliza para describir la lujuria de Amón hacia su hermanastra Tamar. En 2 de Samuel capítulo 13 versículo 1 y capítulo 4 versículo 15. Por eso, pastor y estimados amigos, ágape es solo una de las muchas palabras que las Escrituras utilizan para describir el asombroso amor de Dios. Por ejemplo, en Juan 16, 27, Jesús dice a sus seguidores, el mismo Padre los ama. Y aquí no está utilizando la palabra ágape, sino fileo, ya que ustedes lo han amado. Y también utiliza fileo. Esto nos está diciendo que fileo en algunas ocasiones es utilizada para hablar del amor incondicional, si se puede decir incondicional de Dios, y también es utilizado ágape. No existe una palabra para el amor de Dios. Lo que sí podemos percibir los resultados de ese amor en un carácter amoroso, tierno, misericordioso, porque cosechamos sí todo ese amor, pero no encasillándolo en una palabra, sino pudiéramos decir encasillándolo en un Dios amoroso. Definitivamente, pastor y amigos oyentes, hablar acerca del amor de Dios es totalmente, el amor de Dios es totalmente libre. Y es el amor más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Cuando usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 13, se dará cuenta de lo que estamos diciendo. El amor de Dios es totalmente libre y más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, el hecho de que Dios haya decidido amarnos no significa que el amor sea equivalente o reducible a una mera decisión que nosotros podemos tener. El amor de Dios incluye la acción de decidir, pero implica mucho más que esto. Dios no impone su amor a nadie, sino que invita a todos a responder de manera positiva a su amor. Y quisiéramos citar a la autora norteamericana Ellen White cuando dice lo siguiente: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Así nos dice esta cita de Elena de White en el libro Deseados Adolescentes, en las páginas 13 y 14 de la edición del 2008. De manera que esta historia que estamos estudiando y los argumentos que se ha estado presentando aquí en Radio Amanecer en Estudio nos invita a reflexionar en este gran amor de Dios que tiene para con sus hijos, y es definitivamente lo que nosotros deberíamos anhelar. Ver la historia de Oseas y cómo Dios trataba también con el pueblo y cómo el pueblo se corrompía y se prostituía, nos está diciendo que en medio de la prostitución espiritual que tenemos en este tiempo, tenemos que volver a Dios y hacer los arreglos necesarios para ser recibido y saber que Dios está dispuesto a amar profundamente y que su amor no cambia. Quisiera utilizar su comentario, mi estimado amigo y hermano pastor Scroggins, cuando dice que el pueblo de Israel fallaba y aún así Dios continuaba amándolo. Por eso, tras la repetida rebelión del pueblo de Dios, el Señor declara: yo los sanaré de su rebelión. La palabra rebelión, que es un sinónimo de pecado, aunque el término pecado es utilizado con varias palabras o términos en la Biblia. Está la palabra hatá, awón, está peshá, pero la palabra rebelión es un término que indica una rebeldía abierta contra Dios. Es alguien cuando dice: no quiero que Dios guíe mi vida, yo no quiero a Dios en mis caminos, yo no quiero a Dios en mi mente, no quiero nada con Dios, sencillamente. Rebelión es
estar separado de Dios totalmente y hacer el oído sordo a su llamado de arrepentimiento. El Señor desea que su pueblo cambie de esa situación de rebeldía contra Él y que escuche su llamado al arrepentimiento. El libro de Oseas es un llamado al arrepentimiento que Dios hace a su pueblo, y por eso la expresión los sanaré de pura gracia. ¿De qué Dios iba a sanar a su pueblo? Los iba a sanar de la rebeldía, los iba a sanar del pecado. Por eso en el capítulo 14, miren lo que dice, si pueden abrir sus Biblias conmigo, la Reina Valera 1909, en el capítulo 14, versículo 4, dice: yo medicinaré su rebelión. Tremendo. Yo medicinaré su rebelión. O sea, la rebelión contra Dios es una enfermedad, y quien da la medicina es el mismo Dios, el único capaz de perdonar cuando hemos traspasado la verja, cuando hemos ido bastante lejos, cuando por nosotros mismos nos es imposible regresar. Es Dios quien nos presenta nuestra condición de pecado, nos enseña que estamos mal, que necesitamos regresar, y cuando volteamos y damos la espalda al pecado y damos la cara de nuevo a Dios, Él nos ayuda y nos da la mano para que nos encaminemos hacia la justicia divina. Amén. Por eso, esa declaración de Oseas 14, el 1 al 4 y más, donde dice: yo los perdonaré de pura gracia, está hablando del gran amor de Dios. Aún sin merecer el perdón, Él lo otorga para que podamos tener vida eterna. Amén. Llegamos al final de esta importantísima lección que hemos estudiado en este día. Amor no correspondido. Recuerden, Dios ama de pura gracia. Y en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 4, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Gracias por ese maravilloso amor con que nos ha amado, a pesar de nuestra corrupción, a pesar de que nos prostituimos con dioses ajenos. Continúa haciendo un llamado a tus hijos para que podamos reflexionar, mirar hacia ti que moras en el cielo y que con amor inmenso nos está diciendo que volvamos al redil. Gracias por tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.